Hola, comenzamos hoy a trabajar sobre la descripción de personas. En nuestra labor periodística siempre vamos a informar sobre hechos de interés humano, qué le pasa a seres humanos. Entonces es importante que aprendamos cómo es la descripción de personas. La descripción de personas, al igual que todas las descripciones que realizaremos, tiene que tener tres características fundamentales: ser sencilla, simple, directa y ordenada. Simple, directa y ordenada. Lo es tanto para describir un árbol, como para describir una calle, como para describir una persona, sea cual fuera esta persona. ¿A qué nos referimos? Que tiene que ser un lenguaje sencillo, comprensible para la mayor cantidad de nuestros lectores, directo, es decir, no dar tantas vueltas. Si el cabello es de tal color, no busquemos la frase más confusa, la frase más florida para decirlo. Lo decimos directamente. Y ordenado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del árbol que no podíamos ir, si tuviéramos que describir un objeto así sencillo como un árbol, no podemos ir de la raíz, luego ir a la copa, luego ir al tronco? Tiene que haber un orden. Lo mismo en las calles. ¿Se acuerdan que buscábamos un eje visual que nos permitiera a nosotros describir de una manera entendible lo que había a un lado y al otro de esa calle? Con una persona es exactamente igual. El orden tiene que estar. Porque si yo, para describir a alguien, voy del cabello a sus manos, luego vuelvo al ojo y luego hablo de sus rodillas, el pobre lector no llega a armarse ningún croquis de cómo es esa persona. ¿Cómo lo ve a esa persona en su cabeza? Fragmentado. Y lo que nosotros tenemos que apuntar es que nuestro lector pueda construir rápidamente la imagen de esta persona que nosotros incluimos en nuestros textos. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a contar lo que le está pasando a esa persona. Entonces, difícilmente puede imaginarse el hecho a narrar si previamente no armó en su cabeza cómo es esa persona a la que le está sucediendo ese hecho. No es fácil, es algo que lleva su tiempo. Por eso nosotros vamos a reforzar mucho el trabajo de este recurso descriptivo que estamos aprendiendo en este primer mes, porque por un lado es vital, así como era importante que aprendieran a describir el escenario, es importante que ustedes aprendan a describir personas. ¿Cómo describir personas? Se trata de lograr brochazos a esa persona. No es describir tipo autopsia. No vamos del pelo, la frente, las cejas, los ojos, la nariz, los pómulos, la boca, el mentón, el cuello, los hombros. No, porque nuestro lector se terminaría aburriendo, diría, ¿qué es esto? Se trata de dar, así como decíamos del objeto que describíamos al principio, las características principales, esenciales de esa persona, lo que la hace ser esa persona y no otra, aquello que es más llamativo. No vamos a aludir aquello que nos llama la atención o que no es característico, sino aquello que nos define. Para describir o elegir, mejor dicho, estos elementos que son esenciales de una persona, voy a tener en cuenta otra cosa, y es qué rol cumple esa persona en mi trabajo periodístico, en qué parte o cómo encaja esa persona en mi crónica o artículo, porque no es igual la manera en que yo me puedo explayar a describir una persona si mi crónica va a ser una crónica de vida sobre esa persona, a si voy a utilizar una o varias personas para ilustrar
un tema en general. Es decir, si yo hago una crónica de vida sobre una docente o un artista o una víctima de algún delito y el eje va a ser esa vida de esa persona, yo la voy a describir de una manera más precisa y más a lo largo de todo mi trabajo. Ahora, si por ejemplo yo me voy a centrar en cómo se cumple el aislamiento social y obligatorio por coronavirus en un asentamiento de emergencia, ahí voy a incluir muchas personas, porque voy a tener que hablar de las familias que viven allí, del referente barrial, de las docentes que concurren a llevar bolsas de alimentos y cuadernillos. Es decir, en mi crónica voy a incluir muchas personas. Entonces, no le voy a dedicar toda una crónica de vida a la maestra, toda una crónica de vida al puntero o a la mujer del barrio. Ellos van a ser elementos fundamentales, porque ahí no son el eje de la crónica, como sí ocurre en la crónica de vida, donde justamente la persona es el eje, sino que voy a utilizar muchas personas para sostener mi eje, que es el aislamiento en un asentamiento de emergencia. Entonces va a ser distinto el tiempo, la extensión y los elementos que yo voy a utilizar. Si por ejemplo yo hago una crónica de vida sobre una víctima o una sobreviviente de una situación de violencia de género, es probable que describa a lo largo de todo el material, de toda la crónica, distintos aspectos y sentires y emociones a medida que ella va contando su historia, o incluso voy a jugar a cómo era ella antes de ese episodio que la marcó. Voy a contar cómo habla, cómo se expresa, cómo se mueve, cómo está actualmente, etc. Ahora, si mi crónica va a ser el aislamiento en los asentamientos de emergencia y voy a utilizar multiplicidad de personajes, a esto no les voy a dedicar 90 líneas a cada uno. Voy a tener en cuenta que ellos son representativos de ese aislamiento en un asentamiento. Y entonces voy a tratar de detallar de esos personajes aquellos detalles que permiten que el lector los vea, es decir, es alto, es bajo, es obeso, es delgado, tiene cabellos castaños, tiene cabellos oscuros, tiene nariz prominente, aquello que le permite a mi lector hacerse el dibujito. Y aquellos elementos de su vestimenta o de su forma de comportarse que me ayudan a reforzar y a sostener el eje que en este momento era el aislamiento en un asentamiento de emergencia. Es decir, depende si esta persona es eje de mi nota o es sostén de mi nota, es donde voy yo a pararme para describirla. Si va a ser eje, la voy a poder describir a lo largo de todo el texto. Cómo habla, cómo cuenta, si se quiebra, si no se quiebra. Voy a reconstruir escenas de su vida donde se la puede ver de joven o de cuando era exitosa o cuando estaba enferma. Y distinto va a ser si ellos son apoyaturas, si sirven para corporizar el tema que yo elegí de eje. Es por eso que vamos a ver textos, tanto literarios como periodísticos, donde se ve cómo se trabaja la descripción de un personaje. Obviamente, los cuentos que vamos a leer hacen eje de personajes. Son dos cuentos muy interesantes de Samantha Schweblin,
es una escritora argentina que nos aporta 2 cuentos muy valiosos, donde vemos cómo describe a un personaje a lo largo de todo ese texto. Cabezas rodando por el suelo es uno de ellos, y la respiración cavernaria. Una es sobre un hombre que desde chiquito tiene arranques de furia y termina golpeando y aplastando la cabeza contra el suelo de sus compañeritos de la escuela. Vemos cómo canaliza luego esa furia para ser un pintor justamente de cabezas aplastadas contra el suelo. Y van a ver cómo vuelve a sacar de sí la furia. Pero lo importante de ahí es que vean la descripción física y psicológica de ese personaje. Cómo hacer eje en qué detalles. Si uno tiene que describir a alguien que es violento, que ha sublimado su violencia. El otro cuento de Samantha también es muy bueno, es La respiración cavernaria. Es la historia de una anciana que quiere morirse, pero no le llega la muerte. Y a diario ha hecho una listita de lo que tiene que hacer antes de morirse. Vive con un marido al que no aprecia casi nada, que es también una suerte de objeto de todas las manías y de todas las acciones que hace ella en un momento donde su físico ya no la acompaña para ser la mujer enérgica de antes, y donde comienza a olvidarse las cosas, comienza a olvidarse lo mínimo, hasta cómo abrir una canilla, y entonces comienza a colocarse cartelitos por todos lados. Pero ustedes vean cómo nos muestra esa anciana que es vista al principio por quienes están afuera de esa casa como una anciana pobrecita, común y corriente, y vean cómo nos muestra, cómo despliega Samantha el cerebro, la mente, la psiquis de una anciana que ve que ya no hay más nada que hacer en la vida y ella quiere dejarlo organizado todo, quiere ella tener hasta el final la batuta de su vida y de sus últimos minutos. Y esto a nivel literario, para que ustedes vean cómo se construye, con qué detalles, con qué gestos nos pueden permitir ver un personaje. Otros 2 textos que tendrán que leer son crónicas periodísticas. Una es Pollita en fuga, de Lisitra, que tal vez ya la han leído en otras materias. Es muy interesante, es una joven acusada de liderar una banda de secuestradores extorsivos que escapa de un instituto, de un reformatorio, y bueno, la periodista logró que le diera una nota. Pero vamos a ver cómo reconstruye ese personaje a partir de todo lo que le ha pasado a esa niña, esa menor, desde que a los 6 años su vida familiar comenzó a derrumbarse por una sucesión de muertes. La vemos llegar a esa situación delictiva y la vemos sobrevivir en un contexto judicial que le es totalmente adverso. Y el otro es de Roberto Art, de Aguafuertes de viaje, una crónica que él hace sobre la Semana Santa en España. Obviamente, el trabajo de Lisitra, el personaje es el eje. En el texto de Roberto Art hay muchos personajes, porque el eje es la Semana Santa. Ahora, la Semana Santa la vamos a contar desde los fieles, desde los sacerdotes, los monaguillos, los turistas. Entonces ahí vemos cómo la descripción del personaje tiene otro uso, porque el personaje es un sostenedor de esa práctica religiosa como es la Semana Santa. Esperamos que disfruten estos 4 textos, que aprendan a sacar de ellos no solo el fortalecimiento de estos conceptos que estamos enseñándoles, sino que también aprendan a buscar de ellos aquellos detalles, aquellos tips, aquel vocabulario, aquella frase, aquella expresión, aquel enfoque que les pueda servir para su vida profesional.